Eh, Quiero retomar por un momento nuevamente Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Si usted llegó, diga amén. Dios, por medio del Espíritu Santo, a cada iglesia le dio un mensaje, pero quiero hacer énfasis en el versículo 1 y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás, ¿qué? Muerto. Hermano, terrible condición, ¿no? Terrible condición tal vez hoy de muchos, de congregaciones, de doctrinas, de ministros, de pastores, de líderes, de hermanos que, de acuerdo a lo que dice aquí en Sardis, amado hermano, al parecer creían de que estaban viviendo su vida como hijos de Dios, como cristianos, pero hermano, hoy en las redes, hoy en el internet, vemos cómo la iglesia está, hermanos, siendo, hermanos, menoscabada, y cada vez más los ministros envueltos en unas situaciones, pastores de renombre, pastores con tantos libros, pastores muy renombrados, con mucha fama, pero que parece que estuvieran vivos, pero están muertos, dice la Escritura. Pero el versículo 4, que era el que yo les traía a usted, sin mancha, sin arruga, nuevamente quiero que usted lo lea. Pero tienes unas pocas personas, pocas, miren, un remanente. A pesar de que era una iglesia que estaba como, ¿sí? ¿Para Dios qué? Porque Dios es el que conoce el estado espiritual de cada iglesia. Y Dios conoce el estado espiritual de cada persona, su vida espiritual. Porque Él es el que nos dio vida. Y Él es el que está haciendo. Y a sus hijos los está edificando, y a sus hijos los está enseñando, a sus hijos les está dando, a sus hijos les está corrigiendo, a sus hijos les está amando, a sus hijos les está aún disciplinando, ¿cierto? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, que es porque son dignas. Que no han manchado sus vestiduras. Las manchas y todo tipo de contaminación en los vestidos se refiere al carácter, hermanos. La mancha habla o es tipología de pecado, la arruga también. Y cuando yo le digo a usted de que la iglesia debe estar en estos tiempos sin mancha y sin arruga, esa expresión sin mancha y sin arruga se refiere a esa pureza espiritual de la iglesia y no a su apariencia física, que era lo que esta iglesia de Sardis aparentaba. Y hoy muchos están aparentando una vida espiritual, una vida religiosa ante el pastor, ante los líderes,
Pero Dios conoce nuestra vida espiritual, hermanos. Y Dios no es ajeno a nuestra vida, no le podemos engañar a Él. Amén. Antes de venir yo tomé un tiempo para planchar esta camisa. Y no es fácil porque es manga larga. Tuve que utilizar un elemento para quitarle las arrugas, porque la saca uno del armario y realmente uno no puede venirse así. Tratará uno de... Pero por más que yo planche y planche, hermano, y le tengo que poner calor a este elemento, tela, ¿cierto? Y me esfuerzo por dejarlo lo mejor posible, los mejores trazos. Pero vea, no pasó. Después de haber planchado me la coloqué inmediato, toda estaba calientica. Y no pasó más de un minuto y cuando ya vi arrugada esto aquí, hermanos, ya esto aquí en las mangas, aquí, claro. Es inevitable, hermanos, que la arruga, es inevitable la mancha, pero es inevitable de que nosotros ya hemos sido renovados, limpiados por la sangre preciosa del Señor. Pero usted recuerde que nosotros no somos fabricadores de pecado. Es inevitable que no pequemos, que no resbalemos, hermano. Y cuando digo eso es, hermano, en cosas, hermano, que lamentamos muchas veces y le fallamos a Dios y manchamos nuestra vida espiritual. Verdaderamente Cristo, como el Cordero de Dios, sin mancha, sin defecto, sin falta. Ahora, ¿a qué alude esta parte de sin mancha y sin arruga? Dice, las manchas, arrugas e imperfecciones simbolizan la impureza espiritual causada por el pecado, por el mismo pecado. Yo daba unos ejemplos físicos la vez pasada. Créalo, la iglesia, usted y yo ya somos santificados o hemos sido santificados o somos santas por el sacrificio de Cristo. Pero estamos siendo, hermano, ¿qué? Estamos siendo ¿qué? Santificados progresivamente allí, hermanos. Y por eso a muchos les molesta porque fallan a Dios y se enojan contra ellos mismos. Y yo también me he enojado conmigo mismo. Y hay ira. Y hasta nos tratamos de enojar hasta con Dios, hermano. Dios, ¿dónde estás? Me hubieras salvado en este momento de la tentación. Pero muchas veces por la concupiscencia que todavía puede cavilar en nosotros, en esta naturaleza, en esta carne, en nuestra alma que no se quiere sujetar. La iglesia será liberada de la presencia del pecado en la eternidad, hermanos. Amén. No solamente nomás no tendremos la ocasión de ver al Señor, de no tener ya la luz, de necesidad de luz, ni de la noche, ni de luz, ni de comida, sino que aquello que nos afectaba tanto como el pecado, hermano, que tanto nos ha hecho daño y que tanto ha hecho daño a la iglesia, ya no estará más. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque esta naturaleza no puede ir al cielo. El pecado nunca podrá entrar al cielo.
Por eso Dios está invitando y Dios nos está hablando y me ha recordado una iglesia sin mancha y sin arruga. Recuerde que hablamos la vez pasada que el mismo estándar de pureza exigía el Antiguo Testamento para los animales utilizados en la ofrenda de sacrificio, lo hablamos en la primera parte. Amén. Cristo dice que su iglesia no tiene mancha ni arruga y que cuando alguien venga a Él debe estar dispuesto a dejar todos los pecados. El cristiano no se puede guardar pecados, hermanos. Hay que confesarlos todos. Todos nuestros pecados deben ser confesados. Pero hay cristianos que hoy se guardan sus pecados o sus pecadillos. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, iglesia. La iglesia gloriosa es aquella que vive la santidad dentro y fuera de esta piel. No es lo físico, no es tu vestido, no es tu cabello largo, mujer, la que te hace ser más santa. No es tu corbata, no es tu traje de lino fino, amado, perdóname, pastor, líder, usted que me escucha. Es tu vida delante de Dios. Es mi vida delante de Dios. Amén. Filipe, llamados, vamos a tocar un punto dentro de llamados, o sea, sin mancha y sin arruga. Ahora, un punto es hijos llamados a vivir sin mancha y sin arruga. Dios ya lo ha hecho por su sangre, por la muerte en la cruz del Calvario. Pero somos llamados a vivir sin mancha y sin arruga. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vaya usted conmigo allí, por favor. Bendito Dios. Se lo voy a leer en las siguientes traducciones. En la Nueva Traducción Viviente, Filipenses 2, versículo 15 dice: para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Nosotros, dice la Escritura, que somos cartas leídas. La gente afuera nos ve, la familia nos examina, la familia constantemente nos está evaluando, los compañeros de trabajo, de estudio, el guarda de seguridad del conjunto residencial. Normalmente con los que tenemos el día a día. Si es que conocen algo de nosotros o de nuestra vida, o si nos hemos presentado como hijos de Dios, o si alguna vez le hemos atravesado una palabra y le hemos dicho algo y entonces la persona ya se hace una idea de lo que usted es o representa aquí en la tierra, o yo. La Nueva Traducción Viviente dice: para que seamos luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y ¿qué? Y corrupta. Eso es lo que eso es lo que se está viviendo hoy todos los días en el mundo. Gente perversa, la gente cada vez más a la maldad, la gente cada vez más a la corrupción, los gobiernos, las entidades, todos los
entes gubernamentales. No hay lugar, amado hermano, aún en la iglesia, lamentablemente, ha permeado esto. Es tristemente que en la iglesia, donde se predica la justicia, donde se predica la verdad, donde se predica de que todo debe ser transparente, se estén haciendo cosas por debajo de cuerda ante los gobiernos que son corruptos. Entonces el decir de nosotros es, y como ellos son corruptos, entonces no le podemos pagar todo. Amado hermano, usted y yo somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Filipenses 2:15, la traducción lenguaje actual, fíjese, dice: para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada en este mundo lleno de gente malvada y pecadora. Ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento, sin mancha y sin arruga. Es lo que Dios está llamando a la iglesia en estos tiempos, hermano. No una apariencia. Aléjese de tener una vida religiosa. Aléjese de llevar una vida. Y si eso está pasando, usted tiene hoy la oportunidad de que Dios está hablando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias en estos días. Hermano, nos habla del carácter del cristiano como hijo de Dios. La palabra nos está hablando de un corazón puro. Cuando Dios nos habla de sin mancha, sin arruga, nos está hablando de una esencia divina en vasos de barro. Recuerde el ejemplo que está en la Biblia. El alfarero debe tomar el barro en su dureza, crudeza, y cuando lo toma, lo saca, hay suciedad, hay astillas, hay arena, hay piedras que tiene que sacarlas para que en el momento en que esté ejecutando su labor y haciéndolo con sus manos, aquellas cosas, aquellas impurezas que no quiere, que aquellas impurezas o aquellos piedritas hagan de ese elemento o de esa vasija lo que no tiene pensado, porque puede inmediatamente por aquella suciedad, palos, basura, puede tener deformidad en alguna situación y tiene que sustraerle y sacarlo, y por más que intente sacarlo, va a encontrar y va a encontrar y va a encontrar y va a encontrar, hasta que llegará el momento en que la masa, hermano, en sus manos tocará más minuciosamente, y esa masa será especial para darle forma a esa vasija y poderla trabajar. La esencia de Dios, su Espíritu Santo que ha puesto en nosotros en estas vasijas de barro. Nos está hablando del testimonio verdadero del Hijo de Dios, del verdadero cristiano, de un verdadero Hijo de Dios, sin mancha y sin arrugas. Nos está hablando de hijos que son, y mujeres y hombres fieles. ¿Fieles a quién? Efesios 1:4. Estamos hablando de hijos llamados a vivir sin mancha y sin arruga. Y estamos viendo en la escritura, Efesios 1:4. Y se lo voy a leer en la Biblia hispanoamericana, ya habiendo leído las otras.
Dice, Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear al mundo. Él. ¿Quién es Él? El Creador, nuestro Dios. Nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos, como corresponde a consagrados a Él, amorosamente. ¿Escucha usted? Para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos, como corresponde a consagrados a Él. Yo le podría preguntar, ¿cuántos consagrados hay aquí en este lugar? ¿Sabe que es una palabra muy especial? Y a veces nos olvidamos de que somos consagrados. ¿Se olvida usted que usted es un consagrado? Usted es un apartado, santificado, que Dios te ha apartado, que Dios te ha tomado, que Dios te ha sellado, ha puesto su sello sobre nosotros, que somos su especial tesoro, que somos, hermano, su tenencia, que le pertenecemos a Él. Pero muchas veces el cristiano se olvida. Colosenses 1:22. Sigamos leyendo escritura. Capítulo 1, versículo 22. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual, el versículo 21 y 22. Dice, antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse a Él sin pecado y libres de culpa. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? La palabra de Dios para todos nos dice de la siguiente manera: pero ahora Dios por medio, el versículo 22, pero ahora por medio de la muerte física de Cristo los ha convertido en sus amigos. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Y recuerde que esa mancha es un tipo de pecado. Tenemos la seguridad por medio de Cristo, hermano, usted y yo, de que un día que vamos a estar presentados delante de Dios, usted estará sin mancha, sin arruga, sin pecado. Pero aquí está, y quiero que usted ponga ahora atención. ¿Hay mancha y arruga en nuestra vida todavía? Tal vez. No, tranquilo. Voy a seguir y los voy a dejar allí. Es imposible que el hombre, por su justicia, obras, etcétera, pueda estar limpio de pecado y maldad ante Dios. Nadie, absolutamente nadie, nadie en la creación, en el mundo, en ningún continente, ni por justicia ni por sus obras, nada de lo que haga algún individuo estará limpio de pecado y de maldad ante la presencia de Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 22.
Señor, háblanos. Y me llamó mucho la atención como lo dice Jeremías 2:22. En la Reina Valera dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cuántos han leído muchas veces eso? Uy, claro. Déjenme leerle el versículo 21 y 22 en la traducción lenguaje actual. Dice: tan grande es la mancha de su pecado que ni el mejor jabón del mundo podrá quitarles esa mancha. Yo los he cuidado como se cuida al mejor viñedo. Y está hablando el Señor, Jehová. Sus antepasados me obedecieron, pero ustedes son tan rebeldes que son como un viñedo que solo produce uvas podridas. Les aseguro que esto es así. ¿Le estaba hablando a quién? A su pueblo, que había ¿qué? Rescatado de Egipto, los había liberado, les había mostrado el camino, la trayectoria hacia la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿cómo se comportó su pueblo? ¿Qué les dijo Dios? Y yo en la vez pasada les dije que no se contaminaran con aquellos pueblos donde iban a entrar. Pero escucharon. ¿Y qué? No obedecieron, sino que se contaminaron y tomaron del mundo, tomaron de lo pagano, de sus ídolos, de tus fiestas, costumbres. ¿Y qué puede estar pasando hoy en la iglesia, hermanos? ¿Hay mancha y arruga? El mundo quiere meterse a la iglesia, cultura. Es que debemos estar hoy pastor. Debemos estar hoy al nivel de los conciertos, pastor. Hoy entonces hagamos la super tarima y la super pantalla atrás. Y subamos esa batería que quede bien alta, bien brillante esa batería. La queremos bien brillantes. Pero ¿qué se le dijo a Sardis? Aparentemente crees que está viva, pero estás más muerta que nunca. Hay luces, hay brillo en la iglesia. Quizá todo lo que se pueda mover, emociones, profecías. La Nueva Biblia Viva, en el versículo 22 dice: no hay en el mundo jabón ni detergente que pueda purificarte. Has cometido tantos delitos que son difíciles de olvidar. Uy, esto se lo dice el Señor. Los veo permanentemente ante mí, dice el Señor Dios. Fíjese. Aquí no está hablando ningún pastor. El que todo lo ve. El que tiene sus ojos puestos sobre la tierra, sobre justos e injustos, sobre su vida y sobre mi vida, amado hermano. Estamos dejando que cosas entren a nuestro corazón. Estamos permitiendo que cosas entren y en nuestra mente hagan nido y las pensemos y las hablemos. Hay manchas, quizá, y nuestros vestidos se están arrugando. Y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. La palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera: aunque te bañes con lejía y mucho jabón, para mí seguirás manchada por tus pecados, lo dice el Señor Dios. ¿Ve usted? La Nueva Traducción Viviente dice: por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte.
Aún puedo ver la mancha de tu culpa, yo el Señor soberano he hablado. Es algo tan natural que cuando nosotros tenemos una mancha, hermano, aquí tan difícil de sacar en nuestra ropa y le damos mano y le damos porque la lavadora no pudo y entonces nos tocó ya restregarla a nosotros y le damos, hermano, y le ponemos jabón y le echamos de pronto más detergente y nos buscamos otro elemento, y es que existe otro elemento en el mercado, en el comercio, y este es bueno, y dicen, es que mira que tengo una mancha, no la he podido sacar, y entonces te dan el consejo, ¿cierto? Y compras ese elemento no, es que mire, no, yo que me voy a poner este vestido así, que me voy a poner esta camisa. Y no la tiras de inmediatamente. Hay gente que se le manchó la ropa y de una la botó, hermano. Ya, chao. La bota a la basura, chao. No se pone a fregar, hermano, a sacarle la mancha. Pero como todo buen colombiano, nosotros se nos costó la ropa, la camisa, el vestido, y dice, no, hay que sacarle la mancha. Pero por más elemento que compremos, hermano, hay manchas que no saldrán. Y entonces usted tomará la decisión de desechar. Pero habrán otras ocasiones que lo hemos intentado la 1, 2, 3 veces. Agua en remojo allí y la ponemos para el otro día. Y volvemos y le hacemos ahí, hermano. Y hasta que ya nos fijamos más y contra la luz también. Yo no sé si algunos harán esto y dicen, no, uy, yo nunca he hecho esto, porque no lo han hecho. Y sacamos hasta la lupa. Yo nunca lo he sacado la lupa, pero bueno, estoy exagerando un poquito. Sacamos la lupa a ver ahí si. A sus ojos, a la vista de sus ojos, la mancha ha desaparecido. Pero si usted puede llevar esto, ese mismo pedazo, a un microscopio, habrán partículas muy pequeñas todavía allí en ese sitio, que tus ojos no la ven, pero otro elemento sí la ven. Dios nos ve todo, hermano. Lo que consideramos nosotros que no estamos manchados, que no estamos actuando como Él quiere que actuemos, como hijos llamados a vivir en santidad, a vivir en obediencia en Él. Por eso es necesario ir a Él todos los días de nuestra vida. Y Señor, por eso es necesario examinarnos. Por eso usted en la noche, usted tiene que examinar aún, usted verse todo el pasaje, desde que usted sale, desde que usted comienza su día, por los sitios donde usted pasó, lo que usted vio, lo que usted pensó, lo que usted habló, la forma como usted actuó. Y Dios estará ministrando allí tu vida, tu corazón, cuando entras en ese espacio de examinarte, de evaluarte. Porque ahí te ves y me veo yo que en algún momento la embarré. Dije lo que no tenía que decir. Miré lo que no tenía que mirar. Me quedé mirando lo que no tenía que mirar. Me quedé pensando lo que vi y me fui pensando lo que vi. Y la mente queda cavilando. Y le damos muchas veces rienda suelta a la mente, muy rápido, muy fugaz. A la propuesta, a lo que escuchamos, a la propuesta del jefe, a la mentira que hay que decir en el informe. Y la colocamos allí muy fácil. Y Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Santiago 1, 26, 27. Sigamos leyendo escritura.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, wow. Si no, que engaña, ¿qué? Su corazón, la religión de tal es vana. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios de Dios el Padre es esta. Dos puntos: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En otras versiones, déjeme leerle, cuando habla sin mancha del mundo es, en este último párrafo, la traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera: y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano, es una iglesia que no puede dejarse vencer por la maldad. Joven, jovencito, usted que me escucha, dice la escritura, hermano, amado hermano, en el grupo que estamos, allí con los compañeros, con el estudio, el trabajo, dice la escritura que ellos se conviertan a nosotros y nosotros no a ellos. La Nueva Biblia Viva lo dice la última parte, el último párrafo: y estar siempre limpio sin mancharse con la maldad del mundo. Y estar siempre limpio sin mancharse con la maldad del mundo. La Biblia hispanoamericana, el último párrafo, y mantenerse incontaminado del mundo. Si el mundo quiere, hermano, y el mundo, y sabemos quién está el príncipe de este mundo, hermanos, es que usted y yo nos contaminemos, hermanos, contaminemos nuestra mente. Y estamos muy sutiles, hermano, trayendo contaminación a tu mente a través de este aparatico. ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto tiempo? De hombres vanos, hombres que no tienen nada que dar. Todo es basura, amado hermano. Si nada te edifica de lo que tú puedas ver allí para tu espíritu, te está arrugando el corazón, te está arrugando tu mente, te está arrugando tu espíritu, está arrugando tu vida espiritual, trayendo mancha. Los dardos del enemigo funcionan muy sutiles hoy, hermano, y uno le dice, oye, yo no los veo. Es una forma del enemigo tirar sus dardos. En 15 segundos, en 10 segundos, 5 segundos bastan, hermano, para tirarte un dardo de fuego a través de este medio. Cuando no tenemos el dominio y el control y la templanza sobre esto, sino que le damos rienda suelta, amados hermanos, a lo que está allí. Efesios capítulo 5 versículo 27. Y lo leo del 25 porque el contexto allí habla del someteos los unos a los otros, pero ahí habla a Dios y toma como base el matrimonio, como un ejemplo, el matrimonio. Y dice el Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y ¿qué? Sin mancha. Amén. La traducción lenguaje actual en este versículo 27 dice: Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido.
¿Cuánto glorifican el nombre de Dios? Cristo viene, hermanos, por una iglesia sin mancha, sin arruga, incontaminada, que se está guardando. Dice, en una discusión sobre el matrimonio, usando a Cristo y a la iglesia como metáfora, Pablo escribe sobre el sacrificio de Cristo y dice, explica el propósito de la muerte de Cristo en nombre de la iglesia. Hizo esto para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección. En cambio, será santa y sin mancha. Cuando la Escritura afirma que la iglesia debe estar sin mancha, arruga ni defecto, significa su completa santidad, iglesia, como lo muestra el resto de Efesios. Ahí mismo en el 27, será santa y sin mancha. Aquí las manchas, arrugas e imperfecciones simbolizan impureza, no una deformidad física, sino una impureza espiritual causada por el mismo pecado. La iglesia es posicionalmente santa mediante el sacrificio perfecto de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia ya es posicionalmente santa mediante el sacrificio perfecto de Cristo. Usted tiene que tener esto en la seguridad de salvación. Dios te ha hecho santo. A mí, mujer, hombre de Dios, varón, jovencita, jovencito. Y es mediante el sacrificio perfecto de Cristo. Pero actualmente está siendo ¿qué? Usted y yo santificados, hermanos, apartados progresivamente del poder y la práctica del pecado. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Bendito Dios, santo el Señor. Y en la eternidad será liberada de la presencia del pecado. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? La palabra arruga del griego gerutis, rutis, que significa doblez o dobladera. Ahora, la palabra sin arruga está describiendo lo intachable de la iglesia completa. Usted y yo, amados hermanos, como resultado del amor de Cristo al darse a sí mismo por ella, con el propósito de presentársela a sí mismo después. ¿Cuándo? Cuando dicen las escrituras en Apocalipsis. ¿En qué? En las bodas del Cordero. Limpia, vestidos relucientes, resplandecientes, sin defecto, sin mancha, sin arruga. No hay nada, ninguna imperfección, hermanos. Una iglesia perfecta para Él, para Él. El apóstol Pablo dice, no que lo haya ya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Eso es usted y yo, hermanos. Hasta la meta. No que ya seamos perfectos, amados hermanos. Aquí en la iglesia no hay ni uno perfecto. Y usted no puede mirar al pastor como el perfecto. Porque cuando usted mira al pastor, a la pastora o al líder como el hombre perfecto, usted se puede equivocar y se puede estrellar. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Su hermano falla, yo fallo. Yo cometo errores. Usted, hermano. Pero aquí no estamos para mirar la paja
y juzgar a tu hermano y media. Pero si usted tiene la oportunidad de ir a su hermano y decirle, hermano, mira, yo te vi en esto. Y si hermano te atiende bien, y si no, déjaselo a Dios. Eclesiastés 9:8 dice algo muy especial aquí, el capítulo 9, versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, iglesia. ¿No crees que eso es lo que Dios está esperando de una iglesia? Está esperando de sus hijos, está esperando de sus hijas. ¿Qué necesidad de mancharnos, hermanos? ¿Qué necesidad de provocarnos una mancha? Nosotros naturalmente nos vamos a un restaurante o comemos en la casa, en la mesa, y usted no está manchándose su ropa. Usted tiene cuidado. Es natural. Entonces, ¿por qué no hacerlo en lo espiritual? ¿Por qué no tener cuidado? Si somos gente apartada, consagrados, ¿por qué dejarnos, hermanos? Que en todo tiempo, ¿qué? En algunos momentos, una hora de las 24 horas, cuando usted viene a la iglesia, entonces sus vestidos son santos. Y cuando usted sale de la iglesia, sus vestidos son santos, su vestidura, su vida espiritual. ¿Eres el mismo en todo lugar? Porque hay hermanos que tienen máscara. Y es tiempo de quitarse las máscaras. O vivir una vida que no agrada a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Quiero ir terminando ya, cerrando aquí. Y vamos a orar. Primera de Tesalonicenses 4, 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que santificación. Voy a leerlo a ver en la otra versión que apunté aquí, no me acordaba. Primera de Tesalonicenses, le dije, ¿cierto? 4:7. En la traducción lenguaje actual, dice la palabra:
Porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. ¿Qué es lo que nos ha llamado a vivir? ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a vivir? Entonces, ¿cómo debe vivir los hijos? A vivir vidas santas, iglesia. Le pido a usted que cierre sus ojos allí, por favor.